¿Qué tan diferentes somos los humanos de los animales? Dijo, yo creo que somos el peor, pero bueno. ¿Quién tiene más miedo? ¿Un tiburón rodeado de humanos o un humano rodeado de tiburones? Desde mi punto de vista, un tiburón rodeado de humanos. Capaz desde el punto de vista de otras personas sería al revés. ¿Qué tan cierto es que los animales salvajes no pueden convivir con las personas? Bueno, los tiburones se les puede alimentar de la mano en su hábitat natural. ¿Es verdad que hay cosas en el océano que aún no se conocen? O sea, el punto más profundo del océano tiene más distancia en metros que el punto más alto de la Tierra, que el Everest. ¿Qué te ha enseñado la naturaleza sobre lo imposible? Yo digo que todos estos animales son mis grandes maestros, me han enseñado a tener tolerancia a la frustración. ¿Qué tan cierto es que si los tiburones huelen una gota de sangre a kilómetros pueden ir directo a atacar? Son muy buenos olfateando. A veces para fotografiar tiburones en mar abierto nos las pasamos todo el día vertiendo entre sangre, cabezas, vísceras. Pues bueno, bienvenido Gerardo, Gracias, bienvenida gracias, mi gracias. queridísima Gracias. Güeris, que oye, hoy te ves resplandeciente. Algo te hiciste, algo traes tú, algo has de... A ver, los lentes, qué bonita te ves con lentes. Son los lentes, Sí. nunca salgo con lentes. Pero es que están cubriendo un retoquillo que me hice por ahí. Te hiciste un retoque ahí de carrocería. Leve. Oye, mira, qué bendición que se puedan hacer eso ustedes. Pero bueno, ¿Verdad? empezamos el podcast. Empezamos, ¿te parece? Sí. Oye, pues estamos bien emocionados, mi querida güera, porque tenemos a Gerardo El Villar que nos viene a contar historias. Vamos a tener un espacio diferente porque, pues bueno, la experiencia de Gerardo a través de su libro con especialista en tiburones, fotografía de tiburones. Sí, fíjate, llevo más de 20 años fotografiando tiburones. Y últimamente, bueno, andan medio celosos los tiburones porque ando picadazo con los osos. Ah. Sí. Entonces, quiero venir aquí a... Era lo que te decía, Sí. aquí se aparecen, Sí. de repente bajan de las No, bueno, pero montañas. los osos de veras yo creo que no los vamos a encontrar, a lo mejor en Chihuahua, ¿no? No, pues lo que tienes ahí en la Sierra del Burro y eso es lo mismo que tienes aquí. Ya los vi en la Sierra del Burro, pero bueno, me gusta. ¿Dónde está la Sierra del Burro? Digo, ilústranos. porque- La Sierra del Burro está acá arriba para... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿La cola de caballo o qué? Este- ¿Aquí en Nuevo León? No, No. Nuevo León. Ay, se me fue el nombre. Pues me imagino que para Chihuahua sí estábamos hablando de Sí, eso. hacia... Ay, ¿Matehuala? ¿Zacatacas? No, más Aguascalientes. allá, para el norte, más para el norte, para el norte, más para la allá. frontera. Para- Para la para- frontera y para allá. El Nuevo Laredo, Tamaulipas. No, para el otro lado. para el otro norte. Para el otro La norte. chinga. Para el otro norte, Pues es ¿cuál- Coahuila, nomás está ahí? Durango. Coahuila. Ah. La Sierra del Burro está en Coahuila. Y ahí hay mucho oso negro. Ah, mira. Sí, y bueno, y me encantan los osos. Justamente ahorita vengo llegando. Fíjate que tuve la oportunidad de estar en Canadá la semana pasada y fui a buscar un oso muy especial, muy especial, que se llama el Spirit Bear. Es un oso blanco, pero no es polar. Es un oso negro que... ¿Albino o qué? Que no es albino, es blanco. O sea, su pelo es blanco y solo hay 200 ejemplares de esos en el mundo. ¿Y por qué se le llama oso negro si es blanco? O sea, es de la familia. De la familia, De la digamos. familia, es una especie, pero es blanco, o sea, el oso ok. negro. Y lo descubrieron, yo creo que no hace más de 20 años, este fotógrafazo Paul Nicklen, que es un fotógrafo National Geographic. Y es rarísimo verlo. Y fíjate que a veces la naturaleza, a nosotros los fotógrafos, pues nos hace muy cansado lograr las fotografías. Y otras veces nos regala desde el primer día. Entonces llegamos y desde el primer día salió, y no sabes qué animal más hermoso, contagiaba, o sea, paz, lo veía, estábamos a 5 metros de él, el oso ahí comiendo, tranquilo, comiéndose el salmón ahí que está subiendo en los ríos a desovar. La verdad, bien bonito. Fíjate nomás, qué bonita experiencia. Pues bueno, antes de continuar, yo quiero dar la bienvenida a la gente y decirle que si ya está aquí, que por favor le dé like, comparta, guarda el contenido, comente, pero sobre todo se suscriba, ya sea que lo estés viendo en YouTube o lo estés escuchando o lo estés viendo en Spotify, que eso también nos alegraría bastante. Y pues bueno, como ya se fue presentando Gerardo y estuvimos aquí hablando un poquito, Gerardo también es conferencista, no nada más es fotógrafo, escritor, aquí tenemos su libro, también es conferencista. Y pues el capítulo de hoy se va a tratar, yo creo que vamos a tocar el tema de una de las emociones, pues la que más nos paraliza, creo yo, ¿Qué es? que es la del miedo. Es la más paralizante.
Entonces, yo creo que este capítulo se va a tratar de Muy esto y bien, yo qué quiero bien. que Samuel te cuente pues de qué se trata, la dinámica. Mira, gracias Gerardo por estar aquí. Mucha introducción, la verdad es que nos hace un honor tenerte aquí con nosotros. La dinámica, nosotros tenemos un equipo de producción que hoy no vino nuestra checita y nos hacen una serie de preguntas en base a tu experiencia y las vamos alternando Paola y yo y pues, tú las contestas y Buenísimo. luego pues la debatimos. Te tengo que aventar un disclaimer o una advertencia. No te asustes, es normal, sucede todo el tiempo el debate que la señora a veces provoca junto conmigo, Ok. junto conmigo, junto conmigo. Digo, porque luego nos ha tocado que se sacan de onda, entonces es normal, vamos fluyendo, ¿no? Weris, Sí, tú dale a la primera pregunta. ¿quién tiene más miedo? ¿Un tiburón rodeado de humanos o un humano rodeado de tiburones? Desde mi punto de vista, un tiburón rodeado de humanos. Capaz desde el punto de vista de otras personas sería al revés, pero híjole, la verdad que los pobres tiburones nos lo estamos acabando como todo el planeta, ¿no? Y el tiburón, que bueno, así se llama el título de mi libro, digo, ahorita si quieren hablamos de eso, pero Sí, los claro. tiburones también tienen miedo. El tiburón, yo he estado con tiburones blancos que buceando sin jaula con ellos, y aunque no me lo creas, un animal de 5 o 6 metros, que pesa casi 2 toneladas, con una mandíbula con 300 dientes de este tamaño, le tiene miedo a los humanos, o sea, es cauteloso con el encuentro con nosotros. Y sí, los tiburones sí tienen, yo creo que sí tienen más miedo bueno, desde mi punto de vista Sí, que claro, interactúo con claro, ellos, claro. que Bueno, a ver, nosotros a ellos. adéntrate en eso, porque es justamente el título de tu libro, Los tiburones también tienen miedo. Mira, te voy a platicar, yo llevo toda una carrera fotografiándolos, documentándolos y buscando desmitificarlos para lograr su conservación. Pero como platicamos ahorita fuera del aire, en el 2023 en la casa se toma la decisión, yo digo, de que se reestructure la familia, que se reinvente la familia y cambie de status quo, ¿no? ¿A qué me refiero? Viene una separación y un divorcio. No me gusta decirles divorcio y separación porque luego la gente lo ve como que lo sataniza, y a mí el hecho de hablar para mí hacia adentro, decir, oye, fue una reestructuración o fue una renovación familiar, para mí me hace sanar y me hace sentir mejor, ¿no? Mejor dicho, imposible. ¿Eh? Sí, y entonces cuando pasa esto, se decide, esto fue en el mes de enero, a principios de enero, y yo me voy a una isla en febrero, que es una isla que se llama la isla Malpelo. La isla Malpelo es una roca en medio del Pacífico colombiano, 36 horas de navegación desde la costa, y llegas y es una roca que yo creo que medirá, vamos a ponerlo en metros, capaz unos 2 kilómetros de diámetro por 1 kilómetro de ancho y que sobresale así en medio en el mar. Y es un lugar conocido por todos los buzos como el Everest del buceo, porque aparte que hay muchos tiburones, que eso no son los peligrosos ahí, las corrientes, hay conflicto, se juntan se cruzan varias corrientes, y entonces se han perdido buzos ahí. Así como se pierden los escaladores en el Everest, ahí también se han perdido buzos y han desaparecido. Porque se los lleva la corriente y Sí, desaparecen. los jala y sabrá de dónde Sí. quedan. Ujú. Entonces, pues yo iba a ese viaje pues muy reflexivo, con mucho miedo. Yo tenía mucho miedo, ¿no? Para mí era muy importante y siempre fue muy importante, bueno, mis hijos, soy un papá súper comprometido, mi familia, lo que yo quería construir con una familia, porque yo, bueno, cuando platiqué con mi psicóloga, le dije, es que yo no tuve familia, y me dice, no, Gerardo, sí tenías familia, pero no era la familia que querías tener, ¿no? De chiquito. Entonces, la familia que yo quería formar, que no había tenido, pues no se había dado. Entonces yo me sentía que había fracasado y entonces iba con mucho miedo a esta expedición, no por la expedición, sino por lo que iba a vivir. Y estábamos en un día, aquí las condiciones de buceo son muy rudas y normalmente la visibilidad es lo que puedes ver bajo el agua, la cantidad de metros que puedes ver. La visibilidad no era muy buena, el agua estaba verde y de repente llevamos 2 días de buceo con agua muy fría, mucha corriente, pocos animales, y el tercer día en un lugar que se llama la Cara del Fantasma, y se llama la Cara del Fantasma porque en la roca se ve como una cara de un fantasma, como el fantasma de la ópera, muy bonito, y bajamos y el agua estaba tranquila, no había corriente, estaba azul, y entonces bajamos a la Cara del Fantasma
Y cuando bajabas, ahí se hace una especie de anfiteatro. Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Tienes la cara del fantasma, luego tienes una especie de anfiteatro que era formado por rocas, ¿no? Y el fondo, que estaba aproximadamente unos 30 metros, estaba como yo digo que era como el escenario, ¿no? Así todo de arena. Y pues yo me senté, esperé a que vinieran los tiburones y de repente empezaron a llegar muchísimos tiburones. Pero no sabes, yo creo que ha sido uno de los 3 buceos más bonitos de mi vida. Impresionante, los tiburones venían, tiburones martillo, que los tiburones martillo normalmente son muy tímidos. Y cuando ven las burbujas, siempre se van. Pero aquí no temían a las burbujas tanto. Entonces empezaban a entrar y pasaban por arriba, por abajo. De verdad impresionante, se limpiaban, se ponen de ladito preciosos, como que bajan la velocidad, se ponen de ladito y llegan los peces mariposa y los empiezan a limpiar todos los parásitos. No, fue un espectáculo impresionante. Y yo siempre que estoy fotografiando, pues si en ese tipo de buceos, y ahora con las cámaras, pues si tomo 3,000 fotografías en un buceo, las tomo. Pero en ese momento, pues paré de fotografiar y simplemente como que dije, voy a apreciar, voy a ver qué sucede. Y se me vino una reflexión a la mente. Dije, oye, llevo muchos años fotografiando estos líderes de su ecosistema, porque son líderes y son animales que juraríamos que no tienen miedo, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que siempre han tenido miedo, pero él lo vi de una manera diferente. Lo que yo vi, dije, si el tiburón es el líder de su ecosistema y tiene miedo, pues ¿por qué yo, carajos, no puedo tener miedo en esta situación que estoy viviendo? Yo siempre de toda mi vida, cuando vivía una situación complicada, no me permitía tener miedo. O sea, siempre era como que, vamos, no pasa nada, güey, sí sales adelante. Pero aquí lo tomé de una manera diferente. Dije, si ellos tienen miedo, ¿por qué yo no puedo tener miedo con lo que estoy viviendo? Literalmente salí de ese buceo, agarré mi computadora y me puse a escribir. ¿Qué iba a escribir? No tenía la menor idea, ¿no? Pero digamos que de ahí sale ese título, sale por el miedo que yo tenía a esta situación. Y ahí empiezo a darme cuenta que lo malo no es tener miedo, sino no saber cómo manejarlo, no aceptarlo, no abrazarlo, ¿no? Porque cuando lo podemos abrazar el miedo, desde mi punto de vista, yo creo que lo hacemos un aliado en lugar de un enemigo, ¿no? Exactamente. Sí, y creo que también parte o la clave del miedo es, o bueno, desde mi perspectiva es también atravesarlo. O sea, sí sentirlo, sí abrazarlo, pero tampoco quedarte ahí, porque si no se convierte en algo totalmente paralizante, que es lo que decíamos al principio. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué me pasó a mí, Pau? Ahí, bueno, ya que regresé a México, yo no era nada llorón. O sea, siempre me aguantaba. En las muertes que tengo mi familia, que ha tenido algunas muertes ahí, como que sí, lloraba, pero siempre buscaba como que, ok, ¿cómo usarlo? Y algo que me sirvió con mi separación y con mi divorcio es que lloré muchísimo. O sea, como que, pero hice algo que nunca había hecho en mi vida. Dejé que todos mis sentimientos salieran, ¿no? Lo que le dicen las psicólogas a los niños, ¿no? Porque no te guardes ningún sentimiento, no te guardes ningún sentimiento. Y eso a mí me ayudó a sanar muchísimo, ¿no? O sea, como que sí, ok, tengo miedo, sácalo, estoy triste, ponte triste, estás enojado, ponte enojado. Saca, pero pues reencausa, ¿no? Totalmente. Comparto y me encantó cómo dices que no te gusta o no usaste la palabra divorcio o separación, sino más bien una reestructura de la familia. Y así es justo como lo hemos venido viendo. La familia se transforma. O sea, no se destruye, no simplemente se modifica la fórmula de convivencia, buscando que todos los integrantes y actores de esta película estén en paz, ¿no? Y que todo fluya en orden, ¿no? Lamentablemente, en repetidas ocasiones hay situaciones de divorcio o de separación que lo que buscan es el pleito y es el odio y es cómo lastimar al otro. Y eso, pues bueno, es justo lo que este espacio busca, ¿no? No invitar a que te divorcies, pero que si lo haces, pues que lo hagas en orden, ¿no? Y hablando un poquito del miedo, híjole, no lo pudiste haber descrito mejor, ni tú, Güera. O sea, la verdad es que, como lo dicen, es espectacular y lo hemos comentado aquí muchísimo. Atravesar el miedo, el dolor, es parte del proceso que a veces le sacateamos, pero una vez que lo haces, las recompensas son
pues son tremendas. Sí, son lindas. Pues es que al final de cuentas, ahorita también lo que estabas diciendo, se me hace que, me imagino que es también de lo que se trata de tus conferencias. Creo que ustedes me desmentirán, porque pues, yo no soy hombre, pero a final de cuentas, creo que a los hombres precisamente les enseñan mucho a reprimir sus emociones, porque si no, no se sienten hombres. Entonces, a veces la vida te da unas sacudidas y te pone en esa situación en las que tienes que sentir, abrazar tus emociones, atravesarlas, y no te queda de otra. O sea, no puedes, porque si no, o sea, si no se vuelve una evasión, ¿no? Entonces creo que para un hombre también es como muy retador social, o sea, por todo lo que has aprendido, la cultura, la sociedad, el hecho de pues, afrontar sus emociones. Y fíjate que, digo, yo lo que he estado sintiendo, bueno, ahorita que decías, no sé si era una película o un título, no sé, un libro, que decían los hombres también lloran, ¿no? Había algo así, ¿no? No me acuerdo qué era. No, es la de los ricos también lloran, ¿no? Los ricos también lloran, sí es cierto, tienes toda la razón, pero bueno. Nuestro colega Pedro Infante. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, yo lo que creo es que lo que yo me he dado cuenta en este proceso que he vivido, digo, yo a lo largo de mi vida he vivido varias situaciones que me han puesto, pues en momentos muy complicados, desde la muerte de mi mamá cuando tenía 1 año, 2 hermanas mías han muerto, un sobrino. Entonces, yo lo que he aprendido cuando he tenido estos momentos complicados, que si tú tratas de contener esa emoción o ese miedo, si tú las tratas de contener y apretar para no dejarte sentir, por el miedo a sentir, porque muchas veces nos da miedo sentir, ¿no? O sea, porque nos da miedo tirarnos a llorar y nos da miedo deprimirnos y nos da miedo enojarnos. Entonces contenemos y pues pasa como una olla express, ¿no? Si tú contienes las emociones, bueno, eso es lo que a mí me he dado cuenta. Si contienes, entre más contengamos las emociones, más difícil va a ser pasar de ese momento complicado y más difícil va a ser poder reencauzarlo y resignificarlo, ¿no? Híjole, qué bárbaro, qué súper Se vuelve declaración. como olla a presión. Sí, Sí, como sí, ya sí, depresión, justo. ¿no? Sí. Qué declaración tan fuerte. Y sí, sin duda, pero sin duda. El temor, pero ahora sí que, ¿cómo lo digo? Es bien, hay muchas personas que le tienen pavor y pánico a la soledad, ¿no? Porque la soledad la han venido pintando o nos lo han inculcado como si fuera un lado oscuro, triste, desolado, donde reina la tristeza y la verdad es que eso es lo que te han venido vendiendo, ¿no? Nos han venido manipulando de esa forma. Pero cuando en la soledad logras encontrarte a ti, como cuando dijiste hace rato, que ahorita, que tú decías, güera, los amores de la vida es con el quien estás, y tú dices, es que yo ahorita soy el amor de mi vida, porque estoy yo solo, ¿no? Entonces, cuando logras dominar ese concepto de soledad y entender que es extremadamente delicioso, pues todo lo demás pasa de lado, ¿no? No sé si me estoy explicando. Entonces, todos esos sentimientos del miedo y todo eso nos han hecho creer que es terrorífico, que es horrible, pero pues a veces no, o sea, a veces no lo es, hay que atravesarlo, ¿no? Fíjate que, bueno, regresando un poco al miedo, ¿no? Bueno, y así empezó mi libro. Desde chiquitos pues nos dicen, no tengas miedo, atrévete. Atrévete, ¿por qué me voy a atrever si no tengo un propósito a lo que me pides que me atreva, ¿no? Que eso va muchas veces, de chiquito ¿cómo? Sé valiente, tú puedes. Enfrenta tu miedo, ¿Cuántas veces? O sea, yo, bueno, en muchas entrevistas en mi libro, yo nunca hablo de enfrentar, yo siempre hablo de dominar. Porque desde mi punto de vista, nunca vamos a dejar de tener miedo. Yo llego aquí con ustedes y tengo miedo. O sea, estoy nervioso, pero realmente el nervio que es miedo, porque no sé qué me van a preguntar, no sé qué va a pasar, no sé si va a haber empatía, si no hay empatía. O sea, Sí, claro. siempre tienes miedo. Y desde pequeños nos dicen, oye, no tengas miedo, vence el miedo, enfrenta el miedo. ¿Y a quién enfrentas o a quién vences? A un oponente o un enemigo. Y el miedo no es un enemigo, es un aliado. Y es alguien que te puede ayudar mucho para o lograr cosas grandes
o saber que tu camino no es por ahí, o simplemente prever que te pase algo mayor. Digo, en la Ciudad de México, pues tienes miedo, subes la ventana, pues para que no te lleguen con una pistola, ¿no? O sea, entonces yo creo que el miedo, si nosotros aceptamos al miedo como parte de nuestro ADN y no nos da miedo decir que tenemos miedo, o vergüenza, porque muchas veces es vergüenza, pues la verdad que se fluye mucho mejor. Hay un ejemplo que a mí me encanta poner, ¿no? Yo tengo un hijo, bueno, mis dos hijos les encanta el fútbol, les encanta. Yo era malísimo en el fútbol, no es un tema a mí. Y mi hijo grande no le gustan las montañas rusas, no le gustan. O sea, y lo ves jugando fútbol y hazte cuenta que estás viendo un señor, puta, o sea, a mí hasta miedo me da verlo jugar fútbol, ¿no? O sea, de su carácter en la cancha. Y vamos al parque de diversiones y el chiquito es una barra, vente, súbete, no sé qué. Y el grande, no, papá, no quiero. Le digo, pues no tienes por qué subirte a la montaña rusa. ¿Tiene un propósito en tu vida subirte a la montaña rusa? No, papá, no. Le digo, no te preocupes, el día que conozcas una niña guapa que te guste Va a ser una montaña rusa. y le guste la montaña Te vas rusa, a subir. vas a poder trabajar ese miedo y subirte a la montaña rusa, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, ¿no? Muchas veces me dicen, es que quiero ir a brincar en el paracaídas para vencer mi miedo. Ok, ¿y cuál es el propósito de brincar en el paracaídas para vencer tu miedo? No, pues vencer el miedo. ¿Para qué? A mí me han invitado muchas veces a fotografiar anacondas bajo el agua en Brasil, ahí en el Amazonas. No me gustan las anacondas, no me gustan, o sea, no me gustan. Igual también una vez, en una ocasión me invitaron a fotografiar cocodrilos y no tenía ningún propósito y me dan mucho miedo los cocodrilos. De pronto salió la oportunidad de hacer una serie para la televisión mexicana y se metió el tema de los cocodrilos, pero ya tenía un propósito Sí, sí, sí. que me hizo hacerme valiente para irme a meter al agua con los Yo cocodrilos, ¿no? sí. Les tengo a ustedes dos una pregunta. A ver, es bien sabido que lo que nosotros nos decimos en nuestra mente es lo que somos, o es como vamos, digamos, gestionando nuestras emociones y nuestros sentimientos y es nuestro día a día, ¿no? ¿Les hace sentido eso hasta ahí? La Sí, realidad sí, sí. que creamos. La realidad es que creamos, Sí. exacto. Yo, tú sabes bien, uno de mis hijos se fue a estudiar fuera y decía, es que tengo miedo y tengo miedo de esto y qué miedo aquello y qué miedo que no llegue esto y que... Yo le decía, a ver, deja de decir la palabra miedo. O sea, a ver, quítalo de tu vocabulario, porque el miedo denota negatividad y bloqueo. Sí, claro. Entonces, mejor di, es un reto o voy a ver cómo resuelvo esto. O sea, si tú cambias lo que te dices internamente, pues vas a liberar, o sea, vas a dejar de estar estresado, vas a dejar de estar La todo perspectiva tenso. es diferente. Sí, exacto. ¿Qué te hace pensar? O sea, eso que te estoy diciendo, ¿qué opinión tienes de ello? Tiene muchísimo sentido. Oye, tengo miedo, cámbiale por estoy nervioso. Oye, tengo miedo, cámbiale por estoy emocionado. Okay. Oye, tengo miedo, cámbiale por estar ilusionado. Si tú te das cuenta, nervioso, emocionado. Son positivos, sí. Son cosas positivos y buenas. todos son miedos. Sí, ok. Y sí, definitivamente estoy 100% de acuerdo contigo. Somos lo que nos decimos, ¿no? Que bueno, a veces dicen, predicamos y en casa el herrero cuchillito de Sí, palo, sí, ¿no? sí, Pero... sí. Échale la siguiente, mi güeris. ¿Qué diferencia hay entre el miedo y el respeto? ¿Qué diferencia hay entre el miedo y el respeto? Muy buena pregunta. Pues el miedo, yo creo que es una emoción. Ujú. Y el respeto es una condición. Pudiera ser. O sea, lo estamos llevando a como, digo, yo así lo estoy entendiendo la pregunta. O sea, ¿cuántas veces a algo, vamos a decirle Al fuego. al mar? Al, O sea, al mar. Oye, tenle respeto. Pues es O sea, que... yo le tengo respeto al mar. sí. O sea, pero no deja de ser, es como un miedo. O sea, ¿cuál es esa diferencia o dónde está la línea entre miedo y respeto? Mira, a ver, como lo que es lo del mar, ¿no? O sea, todos le tenemos miedo al mar. A mí me da más miedo el mar que los tiburones y que todos los habitantes que viven en él. Yo creo que es como, tú sabes que algo puede ser peligroso y al saber que es peligroso te da miedo, ¿no? Y el respetarlo o no respetarlo es como subestimar o sobreestimarlo, ¿no?
pudiera ser. O sea, ajá, ok, te voy entendiendo. O sea, el respeto es cómo afrontas tipo esa situación, ¿no? O sea, haz de cuenta, el mar me da miedo, pero le tengo respeto, entonces sé que si está el oleaje alto, pues no me voy a meter tan adentro. O le tengo respeto, entonces, pues si acabo de comer, no me meto. Claro. O sea, es esa como el tanteo de hasta dónde sí y hasta dónde no ante ese miedo, ¿no? Yo creo que sí, sería la reacción como reaccionas ante el miedo, pudiera ser. O ante, o ante una, vamos a pensar, ante un reto, ¿no? O sea, bueno, sí, yo le tengo miedo al perro y lo respeto y le respeto su espacio, ¿no? O sea, yo creo que no son... Yo lo quisiera ver como que el respeto es cuando reconoces que algo o alguien es superior a tus capacidades Ándale. y, pues le debes respeto, es decir, no vas a retar o a sacar de su status quo o de su naturaleza a esa cosa o esa persona o ese animal o esa parte de la naturaleza para no Ponerte en peligro. exacto, para no ponerte en peligro. Entonces, Ándale. muy bien, Muy güeris, bien. muy bien. Pero también puede ser superior a tus capacidades o inferior a tus capacidades también, ¿no? Ah. O a lo El desconocido. respeto. O a lo desconocido. O sea, si Sí. tú ves un hoyo, yo me acuerdo en Morelia, tengo familiares allá, y había un terreno baldío que había un pozo. Y era un pozo de más o menos del diámetro de la mesa, que serían a lo mejor unos 45 centímetros. Y había leyendas urbanas que por ahí se había atorado un niño. Entonces nosotros nos parábamos y le teníamos tremendo Pavor. respeto a ese Sí. pozo. O sea, nos parábamos, haz de cuenta, 1 metro o 2, porque nos daba pánico, miedo, caernos en ese pozo y no salir, ¿sabes? Entonces, Yo a lo quiero- desconocido, yo que es quiero- algo inferior, ¿eh? Porque es algo... Sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa si, digo, o sea, yo me subo al camión, estoy sentado y veo que se sube una señora y por respeto me paro y la dejo sentar? Entonces es como que, Bueno, pero eso ya es educación. Sí es. Eso ya es educación. bueno, sí. Eso Yo ya es quiero tu que la educación. gente aquí nos escriba Sí, y nos debatamos. ponga a qué le tienen miedo Sí. de está- entrada. O sí. sea, por ejemplo, tú actualmente, ¿a qué le tienes miedo? Vamos, ¿a qué le tenemos miedo? A ver, empecemos. No, primero las damas. Nada. ¿Qué te parece eso? Ay, se respetó. claro. No, Yo primero a qué las le damas pudiera hermosas. tener miedo. Oye, fíjate que hasta hace no mucho, mi mayor miedo, yo creo que tengo varios, pero uno de mis mayores grandes miedos a los que he estado trabajando mucho y creo que últimamente más, es el miedo a quedarme sola. El miedo a la soledad, mucho. Pero lo estoy dominando. ¿Y dónde quedo yo? A ver, ya no entendí. O sea, en un futuro, o sea, A ver, tipo, ¿te a escucho? quedarte sola. Ajá. A quedarte solo, mira, sola, fíjate. estar solo en esta Está vida. saliendo, están saliendo aquí No, las no, no, cosas. pues por eso te aventé el disclaimer, ¿estás de Sí, acuerdo? sí, Yo te lo sí, aventé, sí. a ver, Ese es a uno ver, de mis miedos, pues es uno es de tus un miedo. miedos. Ajá. Pero de los que estoy trabajando. Sí. O sea, de los que tú estás trabajando. sí, Ah, sí, claro. 2, interesante. la vejez. O sea, la vejez y no poderte valer por ti mismo en el aspecto Sí. Físico. físico, pero también económico. O sea, esa cuestión de la vejez. Pero también hay otro miedo que no sé si llamarle miedo, pero a no serme leal. Ah, qué interesante. A no serte leal. Sí. O sea, traicionar lo que ¿Tus principios? mis principios. A lo que yo quiero o a lo que yo creo o a lo que yo pienso. O sea, creo que de un tiempo para acá, o sea, de mi separación para acá fue, creo que la primera vez que yo afronté el hecho de, a ver, tengo que ser leal a lo que yo quiero, pienso y soy. Pero ¿por qué le podrías tener miedo a algo que tú misma controlas? O sea, O sea, ¿en qué momento vas a perder el control de eso si tú lo controlas? no, a ver, o sea, pero ¿por qué me cuestionas así? No, Tan pues porque quiero entender, agresivamente? no, es que no me hace sentido tener miedo a no ser leal a lo que A no tú ser- controlas. no, yo sé, pero hay veces en las que no te puedes caer en no serte leal. ¿Sí o no? Pues puede ser que la situación te orille capaz a traicionar tus principios de vez en cuando. Que yo creo que todos hemos vivido algún momento así, ¿no? Digo, no lo tengo ahorita muy claro, pero... Sí,
Pues es muy profundo lo que estoy diciendo. No, bastante. ¿no? Sí, está bien, pero no respondiste mi pregunta, pero está bien. ¿Cómo? O sea, ¿por qué le tienes miedo a no serte leal si es algo que tú controlas? La lealtad Porque que tú te tienes, por otros pues tú la miedos, controlas. porque por otros miedos dejas de ser tú. Sí. ¿Cuándo cambias algo? Cuando un miedo es más poderoso que tu mismo miedo, sí. ¿No? Eso, perdón, es que ahorita O sea, te voy a decir... estamos se están filosofando. mamando, se están mamando bien. Oye, cabrón. no, es que te voy a decir el otro día. No, bueno, es que miedo, mieditis y miedotes. Y El otro día escuché por ahí, lo escuché en un podcast ahí que me llamó mucho la atención. Pero te voy a decir cómo que era un podcast de ventas. Y entonces, no me acuerdo cómo lo mencionó, pero yo lo puse en mis propias palabras. ¿Y qué te da más miedo? Pues un tiburón más grande. Exacto. Si tienes un tiburón chiquito ahí que te da miedo y de repente ves el tiburón más grande, dices, no, pues me voy por el chiquito. Entonces, cuando un Es tiburón que grande... muchas veces las personas, por miedos, por encajar, por no quedarte solo, o sea, te traicionas y no te eres leal a lo que tú eres, o te pones máscaras por que las otras personas te quieran o te acepten. O sea, ese es... Ya entendí. Y eso sí Ya. pasa mucho. Y eso No, pasa sí, mucho. Es que así está siendo bastante clara, ya lo entendí. O sea, no mi serme pregunta era leal. auténtica, no te quería llevar a las cuerdas. No, Quería entender pues sí porque se sentía no tan o sea, no. se sentía así como... No, pues es que no hacía sentido, pero ahorita que lo mencionas así, pues claro que lo entiendo, ¿verdad? O sea, cuando luego quieres pertenecer, pues te traicionas, oye, pues es que chingado, pues yo no sé, sucede mucho con los muchachos, de que pues es que a mí no me gusta el ambiente que se genera ahí, pero pues si no estoy ahí, pues no voy a estar en ningún lado y voy a estar fuera de contexto y no voy a pertenecer y pues me traiciono a lo que mis valores y tengo que estar Mira, y hacer cosas que no. Y luego hacen cosas estar, que no. estar frente a una cámara, estar expuesto ante la opinión de la gente, te puede llevar a traicionarte a ti mismo por el miedo al rechazo o Claro, caer bien o que te acepten o que te sigan o que te den like. Y eso es parte de lo que yo estoy muy convencida de que no quiero. O sea, esta es mi esencia, así soy. Sí, o sea, Tengo una personalidad muy polar en el aspecto de que la gente que cree que me conoce o me ama o me odia. O sea, no hay como puntos no hay puntos medios, pero yo prefiero eso a hacerme, a traicionar lo que yo soy y como yo soy. Claro, claro. Te toca, Gerardo. Mira, ¿tengo que hablar de ahorita o me puedo ir un poquito A atrás donde también? tú quieras. A ver, Hasta donde vamos a- quieras. Fíjate que yo me considero una persona que en años anteriores tenía... Mi ego era muy grande y me daba mucho miedo no ser reconocido. Y hablo del pasado porque creo que eso lo evolucioné y hoy en día ha cambiado totalmente, ¿no? Y yo creo que hoy en día mi principal miedo es no dejar de disfrutar el presente por estar viviendo de miedos que me provoca el futuro. Ah, qué buena. Y te voy a platicar, tengo un gran Esa amigo. también la agrego. Copy-paste. Copy-paste. No, pero te voy a decir, tengo un gran amigo, una persona que yo quiero muchísimo, que a mí me ha enseñado mucho como conferencista, que se llama Jorge Font. No sé si lo ubican, Jorge. No, pero pues tráenoslos. Sí, Jorge, fíjate que es un esquiador de trick, de figuras, y tuvo un accidente hace muchos años y se quedó primero cuadrapléjico y luego con trabajo recuperó el movimiento de las manos y volvió a esquiar, pero en silla de ruedas y fue varias veces campeón mundial. Se casó con Tere, que es una gran mujer, tienen un hijo, Pablo, Pablo, su hijo, ahorita ganó el segundo en los Panamericanos. O sea, es una familia bien bonita. Pero Jorge tiene un libro muy padre, que Jorge vive en Orlando, entonces no sé si se los voy a traer, pero bueno, Sí, si no, con claro. gusto se los presento. Pero tiene un libro muy bonito que se los voy a regalar yo, que se llama Ensanchar la vida. Y Jorge, básicamente este concepto de ensanchar la vida, habla que lo importante no es alargar la vida, sino ensancharla. ¿Y cómo ensanchamos la vida? Pues hoy. O sea, estando hoy aquí, disfrutando lo que tenemos, absorbiendo todo lo que podemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con el caso de mis hijos, algo que también, ¿por qué no tengo pareja? Porque yo o estoy con mis hijos, que es mi principal actividad hoy en día que tengo como foco, o estoy viajando, o estoy dando conferencias, o estoy tal. Y no tengo porque yo llego, ahorita de aquí me voy a México
y si todavía alcanzo voy a ver a mis chavos al fútbol, si no, no. Y entonces, para mí me da mucho miedo el perderme un momento de mis hijos, ¿no? Por ejemplo. O me da mucho miedo el perderme que el oso salga si me fui 5 minutos antes. Entonces, como que para mí creo que lo más importante es, pues como dice Jorge, ensanchar la vida, y me da miedo no poder ensancharla por andar pensando en cosas que ni siquiera han pasado, ¿no? Muy buena, muy buena. ¿Tú? Muy buena. Yo le tengo miedo a la güera. No, no es cierto, no. Yo le tengo miedo justo a más o menos empato en los miedos de los dos. Y también a la vejez, pero más que a la vejez, o sea, no me da miedo la vejez, sino me da miedo, quiero llegar físicamente bien, mentalmente bien, para poderme valer por mí mismo. Eso es algo. Otra cosa es que yo quisiera trabajar para vivir, o sea, vaya, el tener que trabajar para sobrevivir me da miedo. O sea, yo quiero generar o sea, tener una riqueza económica suficiente que me dé para vivir dignamente y no depender de nadie, no desequilibrar las economías de ninguno de mis hijos. Y y he estado, esos son mis dos principales miedos. Y yo, después de mi divorcio, he vencido muchos miedos. Y entre los cuales uno de los más fuertes fue la soledad, justamente. Que yo le tenía miedo a la soledad. Y Paola creo que fue testigo de ello. Porque yo no quería estar solo. Yo todo el tiempo estaba buscando fiestas y reuniones. Y le hablaba a Gerardo y le hablaba a Carlos y a Pedro. Y yo no podía estar solo porque me daba miedo estar solo. Hasta que el tiempo y el destino me orilló a ver, tienes que enfrentarlo, ¿no? Y empecé a saborear eso. Y luego yo fumaba, tomaba, tenía unos hábitos destructivos tremendos y me daba miedo no podérmelos quitar. Y ese era uno. Y luego el otro miedo era cómo iba a reaccionar ya que me los quitara. O sea, cómo iba a ser yo. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, asociaba el alcohol, el consumo del alcohol, con un estatus de alegría, Sí, claro. que yo era simpático, me sentía guapo, me sentía chingón, me sentía buena onda y que tenía muchos amigos. Y yo lo tenía estrechamente asociado. Entonces me daba miedo dejar el alcohol porque dije, voy a perder mi esencia, ya no voy a ser Samuel, ¿sabes? Entonces, dejar el alcohol y encontrar mi verdadera esencia fue espectacular. Sí. Llevo exactamente un año. Y fue espectacular al grado que digo, güey, o sea, me siento lo he platicado muchísimo con la güera, me siento súper orgulloso de mí mismo, que es algo que me costó mucho entender, que puedo orgullecerme de mí. Y luego pues dejé el cigarro, entonces cambié mis hábitos, mis alimentaciones, mi ejercicio. Entonces haz de cuenta que esos miedos los fui venciendo. Fueron mieditos que fui venciendo. Entonces, cuando los atraviesas, que es justo lo que hemos venido tocando hasta ahorita, pues la recompensa es extremadamente deliciosa, o sea, difícil de describirla, ¿no? Pero fíjate lo bonito, perdón, pero sí. Hay dos miedos que compartes, que es, bueno, yo comparto contigo de esos dos miedos, el no tener libertad financiera de grande y hacer que mis hijos tengan que cargar conmigo, y el otro, el de la salud. O sea, yo estoy enfocadísimo hoy en día también en mi salud, igual tampoco no tomo nada, no fumo, me gusta hacer deporte, trato de comer muy sano. Pero fíjate cómo esos dos miedos son un motor. Porque el miedo a no estar sano y el miedo a no estar viejito nos hace tomar acciones para no estar así, vaya. Para no estar así, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde los miedos se vuelven un motor. Exacto. Y son muy bonitos. En cambio, si vivimos teniendo miedo o avergonzándonos del miedo de que no, ¿cómo voy a tener libertad financiera? ¿Cómo voy a tener que no quiero tal? En lugar de enfocarte y tomar la acción para evitar ese miedo, ¿no? Lo que pasa es que hay miedos que paralizan, ¿no? Hay personas que nos paralizamos ante los miedos. Entonces, el miedo te da una bifurcación. O actúas en consecuencia, o te impulsa o te paraliza. Sí, entonces, claro. Sí. Y ahí es donde tienes que, a ver, no pasa nada, y dale, y tú puedes, y vaya. Sí. Mito o realidad.
¿El cuerpo aguanta más de lo que la mente cree? No, yo creo que más bien el cuerpo aguanta lo que la mente cree, ¿no? O sea, yo creo que la mente manda al cuerpo, ¿no? Exacto. No el cuerpo a la mente, ¿no? Bien. Sí, Yo coincido. Sí, ese es mi punto de vista. Coincido, Weris. Sí, no, totalmente. Creo que la mente, como lo dijiste tú hace rato, o sea, crea realidades, crea miedos, o sea, es un mundo de posibilidades. No, me estás distrayendo. Es que luego me manda besitos. Ay, pues qué afortunada. Pues no tengas miedo no tengas miedo y ábrete a la posibilidad. No, ya me voy a abrir. No, Ábrete a la posibilidad. Ya van a ser mis consejeros. Sí, Ya sí, saliendo sí, de aquí. sí. Ábrete a la posibilidad. Perdón, Y sí, la mente creo que tiene, en la medida en la que la usamos es un porcentaje chiquitito. Y en la medida en que la entrenamos y la dominamos, nos sentimos más poderosos. Y creo que, o sea, a ti te pasa. Yo lo veo en él, porque como él últimamente, yo la verdad es que nunca he tomado, nunca he fumado. O sea, entonces, como él sí, o sea, no son miedos que yo esté venciendo, ¿me explico? El último que vencí fue el haber dicho hasta aquí llegó mi relación. Sí. Y fue un gran miedo que mi mente, o sea, yo sabía. Mi mente sabía que eso es lo que tenía que atravesar y cuando lo atraviesas es súper liberador y te sientes súper empoderado o poderoso. Pues al final de cuentas creo que la mente la tenemos entrenada y trabajada y desarrollada muy poquito y que si realmente la usáramos en toda la capacidad y la inmensidad que es nuestro cerebro, sería grandioso lo que pudiéramos lograr. Yo la última vez que sentí que domé mi mente fue cuando atravesé el tema de la separación. Como lo decía, yo no tomo, no fumo, pero sí veo lo que logra la mente cuando te decides. O sea, y que a la vez, y lo comentamos el capítulo pasado, yo lo vi con Samuel, o sea, él empezó con el ejercicio. Y el ejercicio es una forma en la que tú solito te empiezas a sentir como mejor. Que sí mejor, porque pues el ejercicio te genera endorfinas y todo, pero el hecho de que tú pudiste domar el hecho de quédate, no vayas. Uy. Si me explico, empieza el Sí, estoy bien a gusto. estoy bien a gusto. Unas palomitas con el Netflix, hombre, tengo mucha flojera. No. Y cuando puedes con eso, empiezas a sentirte como poderoso. Yo puedo. Sí, claro. Yo puedo ante lo que sea. Y entonces, pues, ahí ¿qué viene? El alcohol, el cigarro, o sea. Yo tengo una pregunta para ti. Tú que eres buzo, percibo o pensaría que te enfrentas a decisiones de ese tipo constantemente, en el sentido de que está muy oscuro, está muy frío, qué animales me voy a encontrar, sí. Me alcanzará el oxígeno, no me alcanzará, podré moverme rápido, no podré moverme rápido, No tendré traigo la habilidad jablo. o no traigo jablo, lo que sea. Y esos, yo siempre lo veo como el angelito y el demonio, ¿no? Los egos famosos, ¿no? Entonces, estamos en una lucha constante de egos, ¿no? De, a ver, apago escucho el positivo y apago el negativo y a ver, hasta para allá sí voy a poder. Y entonces te empiezas a autoalimentar o autosugestionar de que no, sí puedo, no pasa nada. Vences esos miedos. Tú lo vives en constancia cuando estás en una expedición de buceo o lo que sea. Fíjate que bueno, ahí creo que se van a mezclar varios temas, pero yo trato en la medida con los animales que trabajo, porque no solo es el buceo, a mí me gustan los animales grandes y poderosos. Y trato, hoy en día, capaz cuando era más joven sí cruzaba un poco más la línea, pero hoy en día trato de siempre pecar de precavido. Siempre, de respetuoso. De respetuoso, ahí está la palabra, siempre pecar de respetuoso, y más porque lidero expediciones, entonces no puedo yo pues ser irresponsable. Mis hijos ya bucean, entonces también sí, pues tengo que siempre trato de seguir mucho los lineamientos y las reglas del buceo, ¿no? Dicen que el buceo es de los deportes considerados extremos más seguros que hay en el mundo. ¿Pero por qué razón? Porque la preparación y la prevención de accidentes en el buceo está muy incluida. Yo lo que digo es como, cuando tú tomas un curso de buceo, es como cuando te subes al avión, ¿no?
O sea, el avión te subes y si hay una desprurización y ponte la máscara y el chaleco y te empiezan a decir, te mueres de miedo. ¿Cuándo va a pasar? Pues digo, toco madera, nunca, ¿no? O sea, pero en el buceo es igual. En el buceo se te prepara mucho para prevenir los accidentes. Y entonces sí, hay otra cosa. Cuando estás en estas expediciones, estás trabajando con la madre naturaleza. ¿Y es impredecible? No, es impredecible y es infinitamente más poderosa que nosotros. Entonces, al menor indicio de posible riesgo para nosotros, no se hacen las cosas. O sea, sí somos muy en este tema. Ahora, el juego mental, pues no das pie. Sí, pues de repente vas cuando estás con un oso, cuando estás con un tiburón nuevo, pues sí viene la parte del juego mental, pero a mí me encanta este tema del juego mental, digo, regresando un poco, ¿no? Oye, pues voy a estar de aburrido en mi casa. No, oye, pues voy a estar delicioso en mi casa, me voy a pedir un sushi, me voy a ver una película. Vuelvo a la historia que te cuentas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo más, vamos a hacer un poquitito, un chinguísimo de contexto, pero qué es lo más raro que has visto ahí en el fondo del mar? ¿Qué es lo más raro que he visto? O sea, ¿has visto criaturas diferentes, animales? O sea, sociedades, Sociedades. Sí. No, no sé, pues cosas. A los otros buzos siempre que voy. Sí, pinches vatos raros. No, pues fíjate, de animales raros, por ejemplo, yo creo que el pez luna, no sé si lo ubican. No. Que es un pez yo lo que digo es que a la hora de la creación de los océanos, todo lo que le sobró a otros animales se lo puso Dios a este pez. Es un pez, le dicen pez luna, es un pez como aplanado y tiene dos aletas así y ya de ser muy grande y los ojos los tiene pegados aquí, está como apachurrado. Ese es un pez muy, muy raro. Que también luego cuando ves esas cosas, pues eres afortunado y das gracias, ¿no? Sí, claro. Sí. No hay naves espaciales allá abajo. Ya hubiera sido, ya estaría famoso. Ahora, yo te voy a decir, por eso. Yo no soy un buzo de cuevas, yo no soy un buzo de mucha profundidad. A mí lo que me gusta es el encuentro con los animales y casi todos los animales con los que me gusta trabajar más arriba. están más o menos, sí, están en menor profundidad. Ya. Ya Okay. ves. Es que yo traigo un proyecto que quiero hacer contigo. Ay. Quiero ser cazador de tesoros. No, bueno, esto está increíble. No. Hijo, hay unas series increíbles. Me encanta ver esas series de los cazadores de tesoros. No, y hay cuántas cosas no debe haber ahí en el océano que debe estar lleno de Veracruz tesoros. Veracruz está lleno, pero hay bueno, saliéndonos de contexto. Sí. La historia del tesoro del pescador en Veracruz. Era un pescador, y es real, no es fable. Un pescador de panga, de esos que van a hacer pesca artesanal, se encontró un galeón español lleno de oro, literalmente. Y entonces el pescador empezó a sacar el oro, lo llevaba a un joyero ahí al puerto de Veracruz, y el joyero lo fundía, lo hacía pulseritas y tal, y lo vendía. Y pues no sé, estuvieron un tiempo así, hasta que el gobierno se da cuenta, si tú agarras algo... Sí, tienes que avisar. Es como sacar de una zona arqueológica, es lo mismo. Sí. ¿En serio? Sí, eso es penadísimo. Y entonces al pobre pescador pues lo agarraron y lo metieron al bote, ¿no? Y al joyero también. Y hay un baluarte, los baluartes son como estas fortalezas donde vigilaban el mar, y ahí está el tesoro del pescador, todo lo que sobró del tesoro del pescador ahí lo tienen exhibido en Veracruz. Mira, qué interesante. ¿El miedo te paraliza o te empuja? Depende. Y la función, perdón, era para mí. Sí. Depende. Hay veces que te paraliza, hay veces que te empuja. Hay a veces que es importante que te paralice. Hay otras veces. Pues es que yo creo que. Sí, pues es lo que hablábamos, ¿no? De las dos. Cuando llegas a un momento que, a ver, o me paralizo o lo atravieso y me impulsa a crear, ¿no? Es que yo creo que todo va. Hay un factor que no estamos hablando aquí, dos factores que no estamos hablando aquí, que son fundamentales para el manejo del miedo. Uno es claridad y el otro es claridad amarrada a un propósito. A ver. Te voy a poner un ejemplo ahorita. Si tú me dices hoy en día, Gerardo, sal de la jaula con un tiburón blanco. No, hoy ya no lo hago. ¿Por qué, Gerardo? Oye, pero si lo hiciste 15, 20 veces antes. Pues hoy en día ya no tengo un propósito de salir de la jaula. Ya no vale para mí la pena tomar un riesgo en hacerlo. Cuando hicimos el documental Tiburones de México,
el propósito de hacer el documental, de demostrar que México no es un santuario de tiburones mundial, de posesionarme yo como buzo, era lo suficientemente pesado para tomar el riesgo y trabajar mi miedo y parecer valiente. No sé si me Sí, explico. sí, sí. O sea, volvemos a lo mismo, lo de la montaña rusa, ¿no? No me subo a la montaña rusa, pues no tienes un propósito. Oye, conozco una niña guapísima que se quiere subir a la montaña rusa, pues ya tengo un propósito, ¿no? Y eso, el qué y el para qué, ¿no? Muchas veces hacemos muchos qués sin tener para qués. Entonces, puede haber, te voy a decir una cosa, yo soy un abuelo manejando en la carretera. Literal voy a 100, 110 kilómetros por hora. No, Así. no, no. No, No hay soy... manera de que yo me suba contigo. No, pues no. No. Pero te subes conmigo y No, yo voy máximo 120. Y no hay ningún sentido de ir más fuerte. Pero lo que yo voy es, o sea, para mí no vale la pena. Pero es que no hay ningún sentido. No, y a mí, por ejemplo, bueno, los aviones me dan mucho miedo, que ya me lo quité constelando ese miedo impresionante. Pero bueno, luego platicaremos de eso. Y todo el mundo decía, Gerardo, pero ¿cómo si buceas con cocodrilos frente a cara y te da miedo treparte un avión? Pues sí. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es que dependiendo te paraliza o te hace tomar acción dependiendo lo que quieras, ¿no? Dependiendo la motivación que hay detrás para atravesar el miedo. Te voy a platicar otro ejemplo. Yo tenía unos clubes deportivos en México. Tenía 2 clubes deportivos que fue un proyecto que para nivel socioeconómico medio bajo. Primero eran clubes de pádel, es que yo fui presidente de la Federación de Pádel, pero luego, y el pádel ahorita que explotó, en ese entonces no está tan fuerte. Pero bueno, llega la pandemia y un proyecto de 20 años se me va, pero a la mierda. Desaparecen mis clubes deportivos. Pues ya te imaginarás el nivel de depresión en el que caí. Digo, todavía estaba en la casa. La pérdida económica, el desfalco. No, el esfuerzo de 20 años, sí, el trabajo de 20 pues años. Es todo, ¿no? Todo. Sí. Y de repente, pues la verdad, cuando ya se decidió que se iba a perder y la lana invertida y todo, pues yo me quedé tirado en la cama, no sé, 1 semana, 2 semanas. O sea ya sabes, no era la capacidad, no me bañaba, no me rasuraba, me paraba a comer, me echaba, nada más poner el Netflix así. Y yo siempre con mis hijos, sobre todo en la pandemia, mi hijo jugaba diario en el jardín, era súper activo. Y llegó Sebas y me dijo, papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tú no eres así. Y ahí entré de razón y dije, oye, pues ¿qué me da más miedo? Perderme o disfrutar a mis hijos o no darle oportunidades a mis hijos o volver a empezar. Me daba mucho más miedo no disfrutar a mis hijos que volver a empezar. Entonces, relativamente fue mucho más fácil volver a empezar. No sé si contesté tu pregunta. Sí, vueltas. sí. No. Sí, coincido muchísimo. Guara, ¿qué opinas? No, definitivamente creo que tiene mucho sentido lo que dices depende de la motivación que hay detrás para atravesar el miedo. O sea, yo creo que yo soy muy de la idea de atravesar. O sea, órale, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Esto o esto? Rápido, órale. O sea, tomar acción. Pero mi motivación siempre ha sido el crecimiento. O sea, el crecimiento personal. O sea, si con esto voy a ser mejor persona, si con esto voy a ser una mejor versión de mí, si con esto voy a ser una mejor mamá, si con esto voy a ser una mejor pareja, una mejor lo que sea, pues órale va, a lo que sigue y lo que sigue. Pero siempre ha sido esa mi motivación. O sea, dudo que si no lo hubiera tenido, hubiera hecho lo que he hecho. Claro. Luego, O sea, sí. luego habemos muchos que por el miedo nos quedamos en relaciones llenas de violencia, de cualquier tipo Pasa de violencia. mucho, ¿no? Y el miedo a lo desconocido es paralizante. El miedo a la desolación, a la soledad es paralizante. Entonces, justo pues estos espacios son para que tomes acción, te prepares y pues avances, ¿verdad? O sea, vaya. O por ejemplo, en mi caso, más que lo de desconocido, o sea, yo me paralicé mucho tiempo dentro de una relación por miedo, pero miedo a lo que yo creía que era lo conocido. Claro. O sea, porque yo venía de una historia, entonces mi miedo era repetir la historia. Entonces, ese miedo de repetir la historia me paralizó por años. Entonces, no era miedo a lo desconocido, era miedo a lo que yo creía que conocía, que era lo que iba a pasar. Bueno, que no es que creías que conocías, más bien que conocías. Por eso, que creía, Sí. o sea, que Que pensabas que iba a ser igual, pues. Ajá, o sea, que esa era la única opción. Sí.
Pues hablando de un divorcio, del divorcio clásico de los 80s, 90s, que era el pleito, el odio, el aventar trastes y todo, ¿no? Que hoy, vaya, creo, gracias a Dios, hoy hay muchos espacios para herramientas para que no sea así. Exactamente. O sea, para que sea armonioso, pues, que no tiene que ser bélico. Pero volvemos a lo mismo, es lo que tu mente te dice. O sea, la realidad es que cuando tú te enfocas en una sola realidad que tú crees, te pierdes de muchas otras oportunidades que el universo tiene. O sea, porque no es ley de vida que nada más esa es la única opción y el único destino. Cuando se cierra una puerta se abren dos más, ¿no? Dicen por ahí. Después de una salida de emergencia, abrir una puerta de salida de emergencia es porque vas a entrar a una situación mejor, sin duda. Sí. Va. ¿Qué te ha enseñado la naturaleza sobre lo imposible? ¿Qué me ha enseñado la naturaleza sobre lo imposible? Pues que no hay imposibles, ¿no? Yo la verdad es que cuando comencé a bucear, comencé a fotografiar, pues nunca pensé que iba, con esto que me apasiona, nunca pensé que iba a dar conferencias, ¿no? Por ejemplo. Nunca pensé que iba a estar un día enseñando un libro en un podcast así, ¿no? Y entonces yo creo que la naturaleza me ha enseñado eso, ¿no? Que me ha enseñado a evolucionar, adaptarte. La verdad es que yo digo que todos estos animales son mis grandes maestros. Me ha enseñado a tener tolerancia a la frustración. Me ha enseñado a que pues, el único imposible está en nuestra cabeza. No sabemos si lo vamos a lograr o no, dependiendo de lo que quieras lograr, pero los imposibles, volvemos otra vez a la mente, ¿no? La mente nos juega chueco a veces porque nosotros no lo ponemos, ¿no? Entonces sí, yo creo que si regresamos a la naturaleza, pues la naturaleza, lo vimos ahorita en la pandemia, la naturaleza puede sanar, la naturaleza sana impresionantemente. Fíjate que hay Sir David Attenborough, que es un señor de 99 años, que es mi modelo así guau de vida. Lo ves, acaba de hacer un documental que está en Disney y habla, bueno, de esta destrucción que ha tenido el planeta masivo. Cuando pensamos que ya no era posible dar marcha atrás, hay una zona que hicieron por Hawái, un parque muy grande que hizo los Estados Unidos, que no puede entrar nadie. O sea, solo científicos muy reconocidos y directos del campo por el gobierno de los Estados Unidos. No puede entrar turismo, no puede entrar nada. Y es un parque enorme, son miles y miles de kilómetros. Y lo que pensamos que el mar no se podía, no podía sanar, ¿no? Que ya no era reversible, que ya no podía haber un camino hacia adelante. Y es impresionante cómo el mar, en esa zona que no hay impacto humano, que se ha reservado, empezó a reflorecer, a reflorecer, a reflorecer, a reflorecer, a reflorecer. Y hoy en día, pues es un punto de esperanza, ¿no? Entonces también, si hablamos de imposible, pues no hay imposibles hasta que pues, nos vayamos de esta vida, ¿no? O sea, podemos intentarlo, y nunca vamos a ver si va a ser posible o imposible, ¿no? De Tony Robbins, a mí me encanta Tony Robbins, no sé ustedes, pero él pone mucho un ejemplo del primero que rompió el récord para correr una milla, ¿no? Y creo que antes era imposible bajarlo de 10 segundos, ¿no? Hasta que llegó uno y lo rompió, ¿no? Y luego de nuevo, no sé cuántos segundos, ¿no? Pero lo que voy es que pues los imposibles no sabemos si existen o no existen hasta que no lo intentamos, ¿no? Exacto. Y el ponerte los imposibles es otra vez lo que te digas tú en tu mente, pues son las barreras o las liberaciones que tú vas a ir generando, ¿no? Entonces, cuando dices, nunca me imaginé dar conferencias, pues yo nunca me imaginé tener un podcast, nunca me imaginé estar con la güera compartiendo un espacio, nunca me imaginé siquiera, a mí siempre me ha gustado, me ha alimentado mi ego el ayudar a más personas, ¿no? Pero pues mi impacto era pues pequeño, ¿no? Pues a las personas con las que interactuaba, lo que sea. Y hoy que interactuamos con pocas, o sea, somos aquí nosotros, pero que tenemos un impacto de millones, de cientos de millones de personas a las que les llegan estos mensajes y que a esas personas les ayuda en algo.
les resuena en algo positivo, puta, es algo que yo pensaba imposible. Oye, perdón, antes Sí, de sí, que- sí. Es que te quiero poner un ejemplo de un animal hablando de los imposibles de la naturaleza. Las orcas. Las orcas son los animales más inteligentes que existen en la Tierra y su manera de cazar es única en diferentes lugares del mundo. Tuve la oportunidad de te voy a platicar un caso, ¿no? ¿Cuándo tú pensarías que un animal que llega a pesar 8 toneladas, medir 8 metros, un animal tan grande, pues se pueda salir del mar, cazar un lobo marino en la playa y volverse a meter al mar? Eso lo viví en Península Valdesa, en Argentina, hace 2 años. Las orcas aprendieron que cuando los lobos marinos están muy pequeños, 2 meses de nacido, pobrecitos, pero bueno, ni cuenta se dan los chiquitos de cómo se da. Pero llegan las orcas y literal se impulsan con la ola, como si fueran a surfear la ola, y con su cola, y se trepan a la playa. O sea, tengo fotos, está la orca totalmente fuera del agua, agarrando el lobo marino, vuelve a subir la marea y se empieza a bajar la orca para atrás. Entonces, pues que es imposible, es que, hijo, la palabra imposible, yo creo que Es que lo imposible te lo pones tú. O sea, mientras no estés muerto, Todo es posible. todo Digo, es posible. obviamente, si me dices, oye, Gerardo, pues va a ser futbolista y seleccionado a esta edad, pues claro que no, también, o sea, hay cosas que... No, pero, obvio. Pero yo creo O sea, que hay sí. limitaciones naturales, Sí. físicas naturales, ¿no? Pero vaya. Oye, ¿quién iba a pensar, no? Pues con los celulares que tenemos hoy en día, hace 20 años que íbamos a No tener. mames, sí. O sea, sí, aquí bueno, tenemos todo. déjate eso. Yo hay un proyecto que me encanta, que lo platiqué ayer en una conferencia, que es del proyecto Tiburón, que lo hice en el 2007. Le digo, no, hombre, les decía, hombre, si ese proyecto lo hubiera hecho ahorita, tendría una cantidad de likes, pues no había nada, ¿no? ¿Quién iba a pensar que hubiera esto, no? Sí. Pero pues bien dicen que si mientras lo puedas soñar, lo puedes puede crear. crear. Sí, O sea, vas tú. ¿Es verdad que los animales son así de violentos como en las películas? No, digo, su modo de cacería pues sí es violento y puede ser, o sea, puede ser crudo. Hablamos de las orcas otra vez, ¿no? Pero todo tiene una razón de ser, o sea, todo tiene un... Bueno, es que ¿qué es violento? Pues ve a un rastro y vernos a nosotros matando una vaca. O sea, nosotros somos muy violentos, pero yo creo que esa es la naturaleza, ¿no? O sea, sí, ver un tiburón cazando un lobo marino, pues sí, puede ser un acto crudo y un acto violento, pero no es que sea violento o no violento, pues es su manera de subsistir, es su manera de comer. Y no solo eso, te voy a poner, tiene una función en el ecosistema. Los tiburones, el tiburón, vamos a hablar, hay una pirámide alimenticia, o sea, la pirámide, y hasta arriba tienes el tiburón, por decirlo, vamos a hablar, son mucho más largas, pero vamos a reducirlo en 4 puntos, ¿no? Por ejemplo, el tiburón de arrecife del Caribe. Tienes a los tiburones. Los tiburones tienen 2 funciones. Primero, regular la población de peces carnívoros para que no crezcan mucho. ¿Y para qué regulan la población de peces carnívoros? Alimentarse, porque si desaparecen los tiburones, los peces carnívoros, ¿qué pasa con la población? Crecen y los peces carnívoros disminuyen la población de peces herbívoros y los peces herbívoros ya no pueden podar el arrecife de algas, las algas crecen y matan el arrecife. Te lo resumí muy sencillo. Sí. Ahora, ¿cómo caza un tiburón? Pues con una mordida fea. Sí, es feo, nos gusta o no Sí, nos no gusta. es como agarra sus aletitas Sí, ¿no? y Sí. con un cuchillito, No. o sea, pues no. Pero pues también, ¿cómo cazan, cómo matan a las buenas carnes que se comen aquí en Monterrey? Pues igual. De una mordida. Sí, no, pero pues... No, con armas y cuchillos. sí, o Sí, sea, pero ¿cómo te alimentas tú también de una mordida? De una mordida. O sea, entonces, sí es... Ahora, si tu pregunta va a que un tiburón, como el de la película de esta chava, ¿no? Que estaba surfeando y que se queda en medio y que el tiburón, que no sé si la vieron, que estaba una ballena y que estaba comiendo, entonces que empieza a atacar a los surfistas. Si un tiburón blanco tiene una ballena para alimentarse y hay 10 surfistas al lado, créeme que no le va a hacer caso a los surfistas, pero ni de milagro. O sea, el tiburón está enfocado en comerse la ballena. Ahora, o ya probó carne de humano, entonces el tiburón se vuelve un... Adicto al... No es cierto, todo eso es falso. ¿Y por qué el tiburón ataca a los humanos? ¿Es porque estamos invadiendo su espacio? Es O como porque se confunde.
O sea, ¿por qué? Sí, principalmente porque se confunden y la mayoría de los ataques de tiburón... Hay dos tipos de ataques de tiburones a humanos. Los provocados y los no provocados. Los provocados es, oye, llego y te jalo la colita, ¿no? Al gato, ¿no? Y igual llego con tu gato y le jalo la cola, pues se va a voltear conmigo y me va a pegar un arañazo. Entonces, ese sería un ataque provocado. Si yo estoy quieto y el gato me brinca y me muerde, pues es un ataque no provocado, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, los ataques normalmente no provocados, la mayoría son por confusión de identidad o el tiburón no tiene... Ay, perdón. El tiburón no tiene manos. Entonces no puede ver qué es esto, ¿no? No puedo sentirlo. Entonces, pues el tiburón llega y le da una mordida. Sí, como en vez de Sí, olfatear. a ver qué es. Y esa es otra cosa. Los tiburones, ¿qué es lo que pasa con los tiburones? No tenemos los humanos los suficientes nutrientes para alimentar al tiburón. Entonces, y no le gustamos. Entonces el tiburón llega, prueba y se va. Entonces, pues si tú volteas y googleas y ataques de tiburones, pues ves fotos muy feas. Los tiburones matan más o menos al año. Bueno, ataques mundiales, según el International Shark Attack File, estamos hablando de no más de 100 ataques al año. El promedio de los últimos 30 años, estás hablando de 70 ataques más o menos, de los cuales el 10% resulta mortal en todo el mundo. O sea, no más de 10 personas, si lo redondeamos, mueren por ataque de tiburón al año, el promedio de los últimos 30 años. Si tú hablas de los cocodrilos, digo, el cocodrilo, pues es matar 1000 personas al año. Pero el cocodrilo, ¿qué pasa? Pues agarra al humano y ese sí se lo come, entonces no ves las fotos feas. Otra cosa, el osito de la Navidad, ese animal sí es peligroso para los seres humanos. ¿En serio? El oso polar es peligrosísimo. Ah, mira. Ese sí eres parte de su menú, no es como los de aquí. Aquí el oso negro le gritas y se va. O te quedas quieto y tal. El oso polar, cuando lo vas a fotografiar, ahí sí te dicen aquí, me haces caso porque si no, sí te come. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo tenemos desde chiquito. Volvemos a las percepciones, ¿no? De chiquito nos regalan un teddy bear polar, blanquito. Yo tenía un osito polar de chiquito, me acuerdo. Y estás ahí bonito y tal. Entonces, pues la gente pues, lo adora y es el de Santa Claus, y es el de la marca Refrescos, y es el de no sé qué. Entonces, pues todo el mundo... Sí. Oye, ¿existe el megalodón? Hoy en día yo creo que no. ¿O existió? Existió, sí existió. Sí hay dientes, yo tengo uno de ellos, son grandotes, son como este tamaño. Ay, no es cierto. Sí, era un animal muy grande. O sea, ¿era más grande que una orca? Yo creo que sí, como un tiburón ballena dicen que era. Como el tamaño de un tiburón ballena, 16 metros más o menos, 15, 16 metros. Wow. Échale, güeris. ¿Qué tan cierto es que los animales salvajes no pueden convivir con las personas? Depende. En su hábitat natural, bueno, los tiburones se les puede alimentar de la mano en su hábitat natural. Los osos, hay especies con las que se puede estar muy cerca. Estamos hablando sin condicionar a los animales, no animales de zoológico, no el león como era antes en los zoológicos o en los circos, ¿no? Pero sí, pues yo creo que sí puedes convivir. ¿Y de qué depende que te pueda atacar o no atacar? Pues de varias condiciones. Si comió, si lo encontraste de sorpresa, si lo molestaste, si no lo molestaste. Sí puede haber creo que puede haber una convivencia, ¿no? Ha llegado un punto en el que estés allá abajo y digas, como que no le veo ganas de ser tan amigable. Sí lo ves, pero clarísimamente los tiburones tienen un lenguaje corporal muy claro. Bajan las aletas, te empiezan a nadar rápido, entonces pues te alejas tantito. Y ahora, ¿qué tan cierto es que se puede convivir con animales peligrosos? Pues ve en Florida con los lagartos. O sea, la gente sabe en África con los animales. O regresando a los osos polares en Churchill, en Canadá, pues la gente interactúa con los osos polares. O sea, ahí guardan sus... No, los hombres con las mujeres. O los sí. Sí. ¿Ya ves por qué me da miedo? No, porque es más bruto que animal. ¿Verdad? ¿Ven cómo pica la cresta? ¿Cómo pica la cresta? No, pero... Le encanta. A ver, pero pues no estoy diciendo ninguna mentira. Tranquila, platicando a gusto, yo no digo mentiras. Estamos tomándote tranquilo. Ese es su miedo, no lo dijo.
¿Es verdad que hay cosas en el océano que aún no se conocen? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay muchas cosas que no se conocen en el océano todavía. Debe ser fascinante Hijo, es que navegar esas ahí atrás, profundidades- o sea, bucear, pues. Pues es que de entrada es más profundo. O sea, el punto más profundo del océano tiene más distancia en metros que el punto más alto de la Tierra, que el Everest. Que James Cameron con su submarino creo que es el que más Ay, lejos ha pues llegado. digo, ahorita ya va a salir este episodio ya que pasó, pero ahorita que hay tantos perdidos ahí en el Everest. Hijo, sí, ¿verdad? Qué cosa. Cientos de personas. ¿Ahorita? Sí. A ver, como cuenta el chisme, porque no sabemos, güeris. A ver, ¿cómo? Pues como que hubo una... Expedición. Sí, o sea, pero cientos de personas, según yo. O estará mal mi información. Lo que dicen es que para llegar al Everest pasas, bueno, lo que yo he escuchado es que para llegar al Everest cruzas como 300 cuerpos No, congelados que están allí. No, pero ahorita, mira. no. Tú búscale cuerpos que camino al Everest, vas a ver, ahí está el sentado ahí que se quedó congelado. Como no los pueden bajar, ahí están. Y están en la ruta. Ah, la madre. Sí. Bueno, no me acuerdo. Sí, más de 500 personas quedaron atrapadas en el Everest. Claro que sí. ¿Y eso acaba de salir? Tiene esta semana. Pero Ay, güey. más de 500 personas quedaron atrapadas en el Everest de que recientemente o que están atrapadas No, en el Everest. recientemente ya rescataron 300 y no sé cuántas quedan. Eran un chorro. Ah, qué caray. Ay, oigan. Bueno, No, para Maris. cuando ustedes lo vean, ya, esto ya, o la rescataron o ya se murieron, quién sabe. Pues sí. Ahora, regresando al fondo del mar, bueno, dicen que se conoce más de la superficie lunar que de las profundidades del océano. Fíjate. Es que, bueno, también hay un factor. La presión, bueno, lo del submarino este que fue al Titanic, Ay, la, sí, la- que- la que presión, implosió. para que ¿Cómo se llama? implosionó. 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 Para que me entiendas cómo es la presión. Vamos a hablar en el buceo. Si tú agarras un globo o una pelota, una pelota de fútbol o de esas pelotas que venden en el súper de plástico, ¿no? Redondas. Esa pelota en la superficie, su tamaño es de 1. Si tú la bajas 10 metros, su tamaño es de la mitad. Si la bajas 10 metros, su tamaño es de 1/3. Si la bajas otros 10 metros, su tamaño es de 1/4. Y así cada 10 metros va. Entonces, a 100 metros, una pelota va a ser 1/10 de su tamaño. Si no, una pelota que no tiene o sea, no un tanque, un tal. Entonces tú imagínate ese submarino, pues creo que son unos cuantos, 2000 metros, una cosa, no cuánto era ahí para el Titanic. Pues la presión, pues sí lo Lo compactó. apachurró, ¿eh? Entonces, debe de haber muchas cosas abajo que no se han explorado y que debe ser impresionante, porque no se puede llegar ahí tan fácil, ¿no? Sí, no, pues ¿cómo? ¿No? Y ahora, regresando a los miedos, hijo, a mí tan profundo sí me da miedo. O sea, yo, ¿Qué es lo más bajo que has llegado? lo más Más profundo. profundo, como Es lo 180 más bajo. pies, sí. No, pues Uy, cuando, no, esa cuando te con mi, platico. ¿qué dice? Cuando con mi compadre nos fuimos de fiesta. Y yo, no, eso no. Eso no. Y Oye, lo más profundo, pues también no, está también, raro. también las dos están, Digo. sí. No, bueno. ¿Qué es qué Yo lo- distancia es la más larga que has? Lo más profundo que he buceado son 180 pies, que estamos hablando son como 60 metros. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Yeah. Yo mi foco, hay gente que ha buceado mucho más profundo, que se han metido en cavernas impresionantes, pero a mí lo que me gusta es el encuentro con animales, entonces no necesariamente... Y cuando hago un buceo muy profundo es porque voy a buscar una especie en particular que está allá abajo. ¿Y qué fue primero, el buceo o la fotografía? Fíjate que fue primero el buceo y los animales. La fotografía se convirtió en el medio para compartir mi pasión. Ya. O sea, Sí. no es que haya sido primero fotógrafo. No. Yo me hice fotógrafo porque me acuerdo cuando fui la primera vez a la isla de Guadalupe, dije, pues yo quiero platicar la historia, compartirla. Entonces me compré una camarita y vi ahí que más o menos la hacía, entonces de ahí salió la fotografía. De las que podías meter abajo del agua, ¿te acuerdas? Vas. ¿Qué tan cierto es que si los tiburones huelen una gota de sangre a kilómetros pueden ir directo a atacar? Es falso. Sí, son muy buenos olfateando, pero no es cierto que si te cortas el dedo va a llegar el tiburón. No, No, pues, es cierto que si también una mujer está en sus días... Era lo que iba a sí, decir. no, tampoco es imagínate. cierto. O sea, mira, yo te voy a decir, a veces para fotografiar tiburones en mar abierto, nos las pasamos todo el día vertiendo entre sangre, cabezas, vísceras, todo en una mezcla que se llama chomp, y estás echándole agua de sal, agua de sal, Ajá. agua de sal, agua de sal, y lo estás vertiendo y no parece el tiburón en todo el día. O sea, no es cierto que sí,
Capaz puede oler una gota de sangre, o sea, la capacidad de oler una gota de sangre en tantos áreas de kilómetros, sí, pero no va a ir. Y también el tiburón cuida mucho su nivel energético para cazar, ¿no? O sea, que yo creo que, bueno, ese debe ser un aprendizaje que tenemos que tener nosotros los humanos, ¿no? Porque el tiburón para cazar, sus intentos para cazar muchas veces son fallidos y se desgastan mucho. Entonces cuidan mucho, no van a por una gota de sangre, van a ir a morder a alguien, ¿no? Bueno, y ya si te topas con un tiburón en la playa, ¿qué haces? Mira, si hay un No, tiburón... pues, oye, pues si está en la playa sería épico, ¿verdad? Pues te echas una cheve ahí con él, ¿no? En el Pero, mar. Pero no creas, en Cancún hay tiburones todos los diciembres. Ahorita mira. búsquenle ahí en tiburones en Cancún y van ahora con los drones, han visto muchos. Yo sí veo que hay un tiburón claramente en una playa. O sea, Y, ya estás adentro. pues salte. Si tú estás como salte, busca salirte y lo ves. Si lo ves, no pasa nada. El problema no es el tiburón que ves, sino el que no ves. ¿Cómo? El que no ves, el El que tiburón no que ves. no ves. Ah. Sí. El O sea, problema pues es el bueno, que ya no. te apareció y es directo, ya que apareció te muerde o... No. O sea, no es necesariamente un tiburón antes de morder. Mira, ubican la playa Mamitas, ¿no? En Playa del Sí. Carmen. Sí. En los meses de ahorita, justamente ahorita, hasta marzo, llegan muchísimas hembras de tiburón toro a dar a luz, se meten en los manglares un poquito más abajo a dar a luz a sus crías. Entonces, ¿cuánta gente creen que nada en Mamitas en diciembre? Mm, Toda. Todas. 100 metros adelante de Mamitas hacia el fondo, está lleno de tiburones toro, que muchas veces se acercan y no ha habido un ataque de tiburón en la historia que se conozca en Mamitas. Pero el tiburón toro es una especie de... De las más agresivas. Ah, ok, Sí, o sea, está el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro. ok. Entonces, realmente para que, digo, te pase un ataque de tiburón es que tienes o mucha suerte, o muy mala suerte, muy buena suerte. No sé Sí, no o sabes sea, cómo decirlo. Ok, voy. Dice, ¿qué tan diferentes somos los humanos de los animales? Hijo, yo creo que somos el peor, pero bueno, qué buena pregunta. ¿De qué animal? ¿Y de qué humano? Es que yo creo que somos, sí, pues, digo, es como los perros, ¿no? Capaz hay un perro que es muy noble, y es un labrador y capaz hay un pitbull también, ¿no? Yo creo que somos iguales. Yo creo que somos muy parecidos, pero a diferencia de los animales, de los humanos, perdón, los animales, yo creo que los humanos somos muy perezosos, ¿no? O sea, somos muy comodinos. O sea, buscamos hacer el esfuerzo muchas veces, digo, no todos, ¿no? Pero se hace el esfuerzo mínimo para lograr el acometido, ¿no? Y sí, si hablamos, por ejemplo, con un tiburón, pues es que los tiburones mantienen el balance en los ecosistemas, no cazan por cazar, no cazan por trofeos, los humanos sí cazamos por trofeos. Los tiburones, pues No, pues el humano es una especie devastadora para el planeta. Punto. yo digo, Pues sí, todo el crecimiento y todo lo que hoy día tenemos, pues es en base a destrucción del planeta. fíjate que una vez cuando fui a nadar con orcas a Noruega, hay un guía que se llama Pierre Robert de la Tour, un francés, que lleva, no sé, 3,000 nados con orcas. Impresionante, un cuate muy culto, ya sabes, aparte el típico francés, alto, esbelto, ya sabes, así como pelo blanco, como científico, sus lentecitos, su gorrita, ¿sí? Como un tipo Jacques Cousteau. Y nos estaba dando una plática en el Sula. El Sula era una embarcación la que usábamos para nadar con las orcas en Noruega en invierno. Y nos estaba dando una plática. Y entonces, de repente, en la plática dice, oye, el cerebro de las orcas pesa casi 5 kilogramos. Y el cerebro del ser humano pesa 1,5 kilos. Y ahí va el brillante de Gerardo a preguntar. Casi así con profe. Y entonces, ¿por qué los humanos somos más inteligentes que las orcas? Y me dice, ¿estás seguro que somos más Eso inteligentes es lo que que las tú orcas? crees. ¿Por qué lo crees? ¿Porque tenemos las manos y podemos construir edificios? Las orcas no están en peligro de extinción. Gobiernan, o sea, mandan en todos los océanos del mundo, desde la Antártica hasta los océanos cálidos, las ves. Tienen diferentes tipos de cacería. Y entonces ahí es donde dices, realmente, ¿quién es más inteligente, no? Y el humano que, digo, yo no sé, pero quitando la religión a un lado y el Big Bang y demás, yo creo que sí nos trajo algún extraterrestre y nos plantó en la Tierra porque, digo, hace 100 años éramos 1 billón de personas. Hoy en día
somos más de 8 billones de personas. O sea, no, hemos crecido como una plaga impresionante. Y a mí me impacta, ¿no? Cuando vas volando de noche, ves, y es como un pulmón con cáncer, ¿no? Cuando vemos la Tierra, entonces sí, yo creo que si tú ves todos los ecosistemas, todos los animales tienen una razón de ser. Las cucarachas, las ratas, los pájaros, las abejas, todos como que funcionan en un... Si ves el ser humano, pues no sé dónde cabemos. Wow. Ay, híjole, Maita. ¿Te toca la última? Sí. Ya tan rápido. Ya, Ya, bien rápido se te hizo. Sí, pero Es que me la estoy es la pasando muy pregunta a más gusto. compleja, más difícil, Va, quizá que te han hecho en toda tu historia. Pero queremos saber, mi querido Gerardo, ¿cuál ha sido la salida de emergencia que ha marcado el destino de tu vida? Híjole, caray. Pues he tenido varias. He tenido varias salidas de emergencia. Y digo, nada más por aclararlo, mi divorcio no fue una salida de emergencia, fue una transformación. Y vuelvo a lo mismo, porque ella está bien, mis hijos están bien y yo estoy bien. Entonces no creo que haya sido como una salida de... Yo no lo veo como que fue así. Pero yo creo que la salida de emergencia que más me ha transformado en mi vida fue... Digo, la muerte de mi madre fue dura, pero no la conocí porque yo tenía 1 año, entonces no supe qué era, o sea, es diferente. Pero cuando murió Ale, mi hermana, cuando tenía yo como 17 años, eso sí fue muy duro. Yo creo que ahí sí fue, pues, la salida de emergencia. Fue muy duro para mí porque cuando mi mamá muere, mi papá se vuelve a casar, tengo 2 hermanos, medios hermanos más, pero yo no me llevaba para nada de pequeño. Hoy adoro a Conchis, que es la mamá de mis hermanos, bueno, digo que es mi mamá, y adoro a mis medios hermanos como si fueran mis hermanos, pero en ese entonces me llevaba muy mal. Y Ale, mi hermana, fíjate que capaz viene un poco por ahí lo de las mujeres, que por eso digo que estoy solo. Lo estaba platicando el otro día con mi constelador. A ver, Porque cuando suéltalo están unas aquí, al año- aquí lo trabajamos. No, bueno, es que no estás tú para saberlo ni yo para decírtelo, pero la güera tiene mucha experiencia y nos puede orientar Pues a ver, bastante. pues a ver, ahí te va. Sin albur, güera. Mi mamá, Sin albur. sí, mi mamá muere cuando tengo Lo 1 digo año. bien. Y luego Ale, mi hermana, cuando tengo 17 años, muere en una borrachera, en un accidente en la carretera, muy pinche. En Año Nuevo, yo estaba en el rancho y a mí me hablaron para avisarme porque no había nadie de la familia. Entonces la verdad fue, sin duda alguna, fue la salida de emergencia más dura que he tomado. Pero fíjate que luego Patty, mi hermana, antes de la pandemia, de 51 años, se muere de la esclerosis lateral múltiple. Entonces como que tengo ese tema ahí como que yo creo que de abandono de las mujeres y capaz por eso digo, y estoy bien solo, ¿no? Y por eso capaz me cierro a veces, ¿no? Yo creo que hay un Sí, tema claro. ahí. Y sí, pero bueno, si me dices cuál ha sido la salida de emergencia más dura que tengo que tomar, pues fue sobreponerme a la muerte de Alejandra, mi hermana, ¿no? Yo creo. Y está dura. Sí, la verdad Está que sí. dura. Gracias, Gerardo. Gracias No, hombre. por haber estado aquí, por haber querido venir a compartir con nosotros, por compartir tu experiencia, un tema del que no habíamos nosotros hablado y tocar un poquito del miedo que es inevitable y que todos sentimos, al que todos a veces lo huimos o lo atravesamos, dependiendo, como lo dijiste, la motivación que hay detrás de él. Pero fue una plática bien a gusto. No Sí, sé cómo muy- te muy a sentiste, gusto. espero que te hayas sentido bien. No, hombre, pues yo por mí ya me echaré otro cafecito, pero ya Nos me quedé. portamos bien. No, increíble, la verdad que bien, pero bien contento, bien agradecido con ustedes por haberme recibido, No, un placer. por aceptar la propuesta de este loco y No, de venirlos a no, visitar aquí a Monterrey. Fue un capítulo diferente, divertido, cómo o tocamos el miedo desde una perspectiva, pues ahora sí que no tanto psicológica, sino de experiencia, ¿no? Y muchas gracias. La verdad No, es que muchas gracias. fue un capítulo bastante agradable. Agradable, sí, disfrutable. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿De qué tratan tus conferencias? Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram, como que es lo que más uso, Instagram y LinkedIn. Y mis conferencias, Gerardo del Villar, muy fácil, en donde quieran, en todas las redes estoy como Gerardo del Villar. Y mis conferencias principalmente tratan del manejo de miedos para el logro de sueños, ¿no? Para lograr objetivos y sueños. Ok. Y siempre tomando de la base que
pues no tiene nada de malo ser miedoso, ¿no? Yo me declaro una persona muy miedosa, simplemente cuando encuentro algo que me apasiona, mis miedos se transforman y parece que soy valiente, pero soy igual de miedoso que todos. Pero Eso fíjate, está bonito. híjole, Sí. tengo que preguntarlo. Ya sé que ya estamos cerrando, pero lo tengo que preguntar. Hablaste de el manejo de miedos en plural. Entonces, el miedo es un sentimiento que reina, pero de ahí se derivan diferentes tipos de miedos o cómo Pues lo yo creo que verías sí, tú? fíjate que nunca lo había visualizado de esa manera, pero sí, porque puedes tener miedo a crecer o el miedo, pues estábamos platicando Sí, sí, ahorita, ¿no? al Sí, envejecimiento, entra todo, sí. al tema del dinero, o sea, Sí, a eso te refieres con sí, miedo. porque Ok, tenemos ya. miedos con nuestros hijos, miedos Sí, con las claro, mujeres, miedos con el trabajo. Yo creo que sí, claro, sí, yo creo que sí se abren varios, ¿no? Pues es como, claro. a ver, ya filosofando más, pues es como, o sea, el miedo es el sentimiento y puedes tener a muchos. La tristeza es el Ujú. sentimiento Ey. o la emoción, más bien dicho, y puedes tener tristeza hacia muchas cosas. Sí, sí, sí. Igual a Sí, felicidad. nomás quería aclararlo, mi güeris. No, Muchas está gracias. bien. Gracias, Gerardo. No, pues Gracias, mil gracias a Paola. ustedes. Mil Gracias. mil gracias. Gracias a todos. No se les olvide suscribirse, comentar y compartir Salida de Emergencia Pod en todas las plataformas. Gracias. Gracias. Saludos.